Hola a todos, esta es una elaboración del área del lenguaje de Instruimos. El día de hoy vamos a hablar del narrador testigo en la narración. A quien cuenta una historia, bien sea verídica o de ficción, se le llama narrador. El narrador testigo, por su parte, es aquel que presencia un acontecimiento en el lugar de los hechos o lo observa a través de una pantalla, brindando su testimonio sobre lo sucedido. Este tipo de narrador suele contar la historia en tercera persona y aunque no es el protagonista, ha presenciado los hechos de primera mano. Es la mirada del observador que cuenta lo acontecido desde su punto de vista. Puede estar más o menos cerca de las acciones, divisarlas a lo lejos, presenciarlas desde dentro, espiarlas, etc. Pero siempre es un personaje que observa la escena y nos la narra haciendo pocas alusiones a sí mismo. Hay unas características con las que cuenta el narrador testigo. Primero, no es el protagonista, es alguien que vio lo que ocurrió y lo cuenta de la forma más objetiva posible. Segundo, posee una visión limitada. Nos cuenta desde su punto de vista, con su filtro y sus limitaciones. Tercero, describe y sugiere. Teniendo en cuenta lo primero y lo segundo que se mencionó, esta clase de narrador no puede escribir las razones de las acciones ni tampoco expresar juicios de valor. Describe lo que ve o vio y alguna vez puede sugerir lo que cree que pasa, pero siempre desde su punto de vista. Cuarto, proporciona credibilidad, porque es como si alguien contara de primera mano, por ejemplo, un accidente que ha visto en la calle. Da realismo a lo contado y crea una conexión directa entre el lector y el narrador, casi a modo de confesión. Quinto, utiliza el lenguaje del personaje. Este narrador se expresa como lo haría el personaje, es decir, sobre quien se está contando la historia, pues tomaría ese tipo de expresiones propias de ese personaje. Sexto, el que narra no es el autor. El narrador no debe usarse para que el autor se introduzca en la historia. El testigo tiene que tener vida propia y estar justificado dentro del desarrollo de la misma. Cuando se usa este narrador es porque es la mejor manera de contar los hechos. Hay distintos tipos de narradores testigo, pero los más usados dentro de los relatos son el impersonal, el presencial, observador presencial y el informante. El testigo impersonal está determinado por la fotografía y el cine, ya que nos da la mirada de una cámara. Es decir, que aquello que narra o que cuenta da la sensación de que ese narrador lo está contando en el momento mismo que se está dando la situación. Por eso se da casi siempre en tiempo presente y se limita a contar lo que se ve. Es decir, se utiliza mucho el verbo en tiempo presente. El observador presencial cuenta en pasado los hechos que ocurrieron hace un tiempo y que presenció en persona. Y el informante narra lo que ha pasado transcribiendo los hechos como si fueran un informe, una crónica o un documento oficial, presentando lo escrito como auténtico. Vamos entonces a ver unos ejemplos de cada uno de estos tipos de narradores. El narrador impersonal dice: el radiodespertador suena religiosamente a las 4 a.m. todos los días, incluso los domingos. De un manotazo, Raúl lo apaga y da por iniciado su día. Se levanta y mientras pone la cafetera en marcha, se baña y luego se afeita cuidadosamente para no dejar ningún rasguño en su delgado rostro. Acompaña el café con un par de tostadas, que jamás logra no quemar, y sale rumbo a la compañía con el diario bajo el brazo. A las 6 en punto apoya su pulgar y el molinete lo deja pasar. Su oficina se ubica en el último piso de ese enorme edificio, el de los pesos pesados, de ese lugar al que le dedicó los últimos 20 años de su vida. Observamos entonces en esta narración elementos como las conjugaciones del verbo en tercera persona en tiempo presente. Se levanta, se baña, se afeita, apoya. Los verbos acá entonces están conjugados en tiempo presente y pues en tercera persona se está narrando, ¿sí? Ahora, el elemento que hace referencia a la cámara en este tipo de narrador es porque el narrador acá da la sensación de estar reproduciendo con palabras lo que está sucediendo en el momento presente.
En el ejemplo 2 tenemos el narrador observador presencial y dice: el sonido de un tenedor golpeándose contra el plato interrumpió nuestra conversación. Giramos nuestras cabezas para ver qué ocurría con aquella parejita que hacía rato estaba discutiendo. A los pocos segundos volvimos a lo nuestro, tratando de desoír la pelea de aquellos dos, aunque resultaba casi imposible. La discusión iba increciendo. Ahora discutían porque él no le había avisado que en 2 semanas debía viajar a Nueva York para cerrar un negocio. Pero lo que discutían era otra cosa. Era evidente que ya no se toleraban el uno al otro. Mientras tanto, ella estrujaba la servilleta y él trataba de terminar el plato que ya se había enfriado. No se sabía quién tenía la culpa o si había algún culpable en esa discusión que parecía inconducente, pero todos en el lugar habíamos tomado partido por uno u otro. Ella parecía tener más adeptos, es que sus lágrimas no dejaban de brotar de sus ojos. Elementos importantes en esta narración para identificar que el narrador es observador presencial, los verbos donde él se incluye, pero todos en el lugar habíamos tomado, ¿sí? Aquí en este verbo él se está incluyendo, y cuando dice giramos nuestras cabezas, o sea que él también estaba en ese momento al decir giramos, se incluye también. Otro elemento importante de este tipo de narración, de este tipo de narrador, es la abundancia de los verbos en pasado. Todo el tiempo se identifica el tiempo pasado dentro de esta narración. En el ejemplo 3 tenemos el narrador informante. Esta es la historia de mi abuela, una historia que encontramos entre las páginas de su diario algunos días después de su muerte. Mi abuela nació en Alemania y llegó a nuestro país huyendo, como tantos otros judíos perseguidos por el nazismo. Con el avance de la guerra, ella y su familia permanecieron escondidos durante meses. En su diario cuenta la emoción que le producía ver una papa. Sí, una papa. Es que pasaban días enteros sin comer. Estaban a merced del amigo de su padre, que cuando lograba salirse de la ciudad les llevaba algunos alimentos, que apenas alcanzaban para un par de días. Jamás sabían cuándo iba a regresar, si es que iba a hacerlo. No sabemos cuánto tiempo fue el que permanecieron encerrados, si fueron semanas o si fueron meses, pero imagino que se sintió como una eternidad. Pasaban las horas en silencio, con las luces apagadas, como si nadie viviera en esa pequeña choza en medio de una granja. Algunas noches, cuando mi abuela y su hermana comprobaban que sus padres ya se habían dormido, se escabullían por la ventana del cuartito en el que dormían para ir a ver las estrellas. Se me pone la piel de gallina cuando, en su relato, mi abuela menciona el sonido de los aviones que volaban por lo bajo, así como las frecuentes explosiones que veían desde lejos como si fuesen fuegos de artificio. Vemos entonces en esta narración que el narrador cuenta con sus palabras a manera de informe. Cuenta lo que la abuela ya había escrito en su diario. Por eso decimos que este tipo de narrador cuenta a manera de informe la historia o el acontecimiento o el relato. Bueno, esto es todo por hoy. Nos complace que hayan visto este video y que sea de gran utilidad en su proceso de aprendizaje. Los esperamos de nuevo. Muchas gracias.